¿Cómo? ¿Se entendió? Sí. No. Ahora, ¿No? sumamos, restamos en decimal por 100. Claro, una vez que tengan el resultado en fracción, ¿qué hacen? Hagan la división, ¿sí? Ese resultado dividido 6, en este caso, si no se simplifica, les va a dar un resultado decimal, a ese resultado lo multiplican por 100 y van a sacar el porcentaje, ¿sí? Ok. A ver. Serían 0,666 periódicos por 100. Sí, o 0,6 por 100 nada más. ¿Mm? Da 60. Exacto. Entonces, la probabilidad de que ocurran esos sucesos es un 60%. Ok. Entonces, siempre se va a multiplicar por 100. Siempre por 100 porque lo que yo busco es sacar. Primero, recuerden que es toda esta parte que ustedes acaban de copiar ahora, la parte numérica, digamos, ¿no? Es el espacio muestral, es mi espacio muestral. Entonces, ¿hasta dónde llega el espacio muestral? Hasta que yo lo multiplico por 100, ¿sí? Ok. Sí. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Sí. Qué bueno. Ahora viene prueba. Bien. Ahora vamos a la fórmula para cuando es incompatible. ¿Cuándo va a ser incompatible? Cuando no tengo elementos en comunes entre sí. Ok. Espera. Incompatible cuando no tiene elementos. Cuando no comparte. Claro, cuando no tengo entre ambos conjuntos, ¿sí? Espera, que se me cae todo. Ahí está. Bien. Y la formulita es más sencilla, la fórmula de la probabilidad de unión de sucesos incompatibles. Es la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Repeat. Bien. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Eso para sucesos incompatibles. Incompatible. Sí. Bien. Ok. María, se te cae todo en la casa. Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, un ejemplo de suceso incompatible, calcular la probabilidad de obtener un 3 o un 4 al lanzar un dado, ¿sí? Calcular la probabilidad de obtener un 3 o un 4 al lanzar un dado. 4. Un 3 o un 4. Siempre que aparezca la palabra o, significa que estoy frente a un suceso de unión, ¿sí? Ok. Entonces sería... Bien, ¿y cuál es esa probabilidad de que al lanzar un dado yo pueda obtener un 3 o un 4? Espera que se me trabó el teléfono. Y no son 6 veces, no. ¿Cómo era la pregunta? 1. 1. ¿Cuántos 4 hay en un dado? 1. 1. Entonces, 1 de 6 más 1 de 6. 2 de 6. Y se escribe así, fíjense, probabilidad de 3 unión 4 es igual a la probabilidad de A, la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. Ah, sí. Vamos reemplazando a poco. Exacto. Y debajo escriben un sexto más un sexto, que eso le da como resultado un tercio, porque recuerden que la suma de fracciones de igual denominador se suma nada más que el numerador, ¿sí?
y después simplifico. Sí. Uy, se me- Y eso le va a dar un 30%, me parece, ¿o no? Bien. Sí. ¿30% dijiste? 30%. Sí, porque da 3, 0,33. 0,3. Sí. Sí, 0,3. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí. 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 Bueno, qué bueno. Listo. Y siempre se pone, por ejemplo, probabilidad de 3, unión 4, así se pone. Sí. Sí. Cuando son incompatibles, sí. Se pone así, probabilidad de 3 más probabilidad de 4. ¿Sí? No como en el otro Bien. caso, Bien. cuando es compatible. Bien. Entonces, vamos a ver ahí. Ah, ya Porque, entendí. Claro, sí. porque Bien. ¿qué ocurre en el ejemplo anterior cuando es compatible? Y están incluidos ya varios elementos, ¿sí? Y al estar incluidos varios Claro, elementos, entonces claro. lo que a ustedes les conviene hacer es hacer todo este desarrollo que yo les estoy mostrando acá, cuáles son esos elementos de A, cuáles son los elementos de B, para que no haya confusión, ¿sí? Sí. Ok. Bien. Bien. Ahora yo les voy a dictar un ejercicio para que lo puedan resolver ustedes, a ver si pueden identificar si es compatible o incompatible. Ok. El ejemplo dice, calcular la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 o un 6 al lanzar un dado. Esto es para la semana que viene, ¿no? No, No, si lo pueden hacer ahora. Ay, bueno. Yo era tan feliz. ¿Será compatible o incompatible? No, yo es creo que es compatible, puede compatible. ser. Compatible porque comparten el 6. Muy El bien, 6. es compatible, sí. Es Yo compatible. puse A. Sí, sí. Sí, Jorge, decís. Yo puse, por ejemplo, no sé si estará bien lo que he hecho, pero puse la probabilidad de A es igual a 3,6 y la probabilidad Sí. de B es 6. Sí, Entonces, bueno, parten el 6 y exacto. sería compatible. Es compatible. Entonces tienen que aplicar la primera fórmula, ¿sí? Probabilidad de A Bien. unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. De... Bien. Probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces tenemos 2 de 6 y en el otro tenemos 1 de 6. En el otro tenemos 1 de 6. ¿Me puede dar el 30% también?
Sí, el 30%, muy bien. Un tercio, que sería 0,3 por 100. Ah, listo, sí. 0,3. Bien. Pasa que me perdí Ah, las otras dos clases, entonces estoy intentando entender y ya entendí. Bien. Está hecho una luz también, Mari, ¿eh? bien. Por no haber asistido a la primera clase. Es básico. ¿Te imaginas yo asistiendo a la primera clase? Bueno. Bien, entonces quedó claro cuando trabajo con los sucesos de unión de conjuntos. Sí. Muchas probabilidades de Sí. por medio, pero Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a ir a la probabilidad de intersección de sucesos. Sería intersección, me dijiste, de... Ajá. De sucesos. Probabilidad de intersección de sucesos. ok. Bien. Bien, y acá aparecen los sucesos independientes y los dependientes. Independientes. Ok. Y dependiente. Ujú. Vamos con los sucesos independientes. Dependientes. Independiente. Independientes. Ajá. Vamos primero con el independiente. Y dice que dos sucesos, A y B, son independientes cuando la probabilidad de que suceda A no se ve afectada porque haya sucedido o no B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sí. ¿Qué quiere Yo decir lo esto? estaba escribiendo. No, pero ya Yo también lo escribí. Espere, profe, que yo escribía. Yo estaba como, no sé si no hay beso ni nada. Yo me di cuenta, pero igual seguí leyendo y después dije cuando le diga, esperen que le voy a explicar y después les dicto. Se van a poner como locos cuando siga dictando. Sí, yo digo, está dictando muy rápido, me parece. ¿Qué pasó? No lo hizo en el aula, lo hace ahora virtualmente. Ah, eso. Tal cual. Dos sucesos A y B son independientes. Dice la definición. Les digo la definición, después les dicto bien. Dos sucesos A y B son independientes cuando la probabilidad de que suceda A no se ve afectada porque haya sucedido o no B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el suceso de B no tiene que influir en A para que el suceso sea independiente. ¿Está? Un ejemplo más claro, por ejemplo, si yo digo, si me voy a... Bueno, este es un ejemplo que igual lo vamos a ver. Por ejemplo, se tiene una baraja de 40 cartas, ¿sí? Se saca una y la carta vuelve a la baraja o al mazo. Se vuelve a meter la carta. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? ¿Sí? Bien. En una baraja de 40 cartas hay 4 reyes, ¿sí? Un rey por cada motivo, de pica, de trébol, de corazón y de diamante, ¿sí? Entonces, tengo 4 reyes. Entonces yo tengo que pensar y digo, ¿está influyendo el suceso de B en A o no? En este caso no va a influir. ¿Por qué? Porque yo saqué la carta de la baraja y la volví a meter en la baraja. ¿Sí? Entonces no va a influir el suceso B en A. Sigo teniendo la misma cantidad de cartas. Exacto, sigo teniendo la misma cantidad de cartas. Por eso el suceso es independiente en ese caso. ¿Sí? No está influyendo B en A. ¿Estamos? Ay, más o ¿Quedó menos. claro?
Sí. Mar- Veamos el Sí. otro de último, a ver si puedo ubicar el otro. O sea, avancemos un poquito. Bueno, ahora sí les dicto la definición. Ok. Dos sucesos A y B Sí. son independientes Sí. cuando la probabilidad de que suceda A no se ve afectada Sí. Sí. porque haya sucedido, o no, B. Porque haya sucedido, o no, B. Bien, esa sería la definición, ¿sí? A ver, por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a suponer que tiro 2 veces una moneda, ¿sí? Tiro 2 veces una moneda. El segundo resultado que voy a obtener no va a estar influenciado por el primer resultado obtenido, ¿sí? Porque estoy tirando una sola moneda, ¿está? Entonces, si yo tiro una sola moneda al aire, vamos a suponer que saco cara, ¿sí? Esa misma moneda la vuelvo a tirar y vuelve a salir cara, no importa, no está influyendo en el primer resultado, porque tengo una sola moneda. Ahora, ¿qué ocurriría si tengo 2 monedas? ¿Sí? Pero puede salir seca, pero cuando yo tiro una sola moneda puede salir seca. Puede en la salir primera seca, o sí. en la segunda. Claro, no importa, puede salir cara o seca, pero ¿qué va a ocurrir? El segundo suceso no va a influir en el primero, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando con una sola moneda, ¿sí? El primer suceso ya Bien, pasó. bien. El primer suceso ya pasó y saqué cara, vamos a suponer. Vuelvo a tirar la moneda para ver el resultado del siguiente suceso, en este caso B, vamos a suponer, ¿sí? Sí. Tiro la moneda y sale cruz, vamos a suponer. No está influyendo porque tengo un solo elemento que es la moneda. Lo mismo ocurre con la baraja de cartas. ¿Yo qué hice? Saqué la carta y volví a colocar la carta en el mazo, ¿sí? O sea que sigo teniendo 40 cartas. No me quedé con la carta fuera del mazo. Por eso no va a influir el segundo suceso en el primero, porque ya ocurrió el primer suceso. Bien. Ok. Ahora, Marti, un poquito más claro, Marti. Algo. No importa. Podemos seguir. Bueno, ahora les voy a mostrar la formulita de la probabilidad de la intersección, que es parecida a la otra, nada más que se va a modificar acá, intersección. Probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Okay. Bien. Entonces, si me voy al ejemplo de la baraja de cartas, ¿cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Entonces voy a tener ustedes lo pueden poner así si quieren, la probabilidad de rey 1 intersección la probabilidad de rey 2. Yo puse R1, R2. O si quieren dejar a intersección B, está bien igual. Bien, y dijimos que había 4 reyes en el mazo, entonces voy a tener 4 de 40 cartas. Sí. Por la probabilidad de B, también 4 de 40, ¿sí? Y eso le va a dar 16 sobre 1600. Acá, si ustedes quieren, pueden simplificar el 4 de 40, entonces no les da un número tan grande, les va a dar 1 de 10 por 1 de 10, ¿sí?
Y ahí obtienen el decimal, lo multiplican por 100 y obtenemos el porcentaje. Bien, ¿se entendió esta parte? Sí. Sí. Bien, de sucesos de intersección incompatibles. Perdón, independiente. Ujú. ¿Cuánto te dio el resultado, Ángel? Y te da 1 de 100, 1 dividido 100 te va a dar 0,01. ¿Puede ser? Sí, sí. Bien, entonces va a ser el 0,1%. El 0,1%. Exacto. Bien. Che, largamos unos mates. Bueno, ahora. Bien, ahora vamos a ver cuándo los sucesos son dependientes. Bien. Está tomando algo. Bien, los sucesos, dice, dos sucesos A y B son dependientes cuando la probabilidad de que suceda A se ve afectada porque haya sucedido o no B, ¿sí? Entonces, y ahora sí les dicto, dos sucesos A y B son dependientes Sí. cuando la probabilidad de que suceda A Cuando la probabilidad de que suceda A mayúscula, porque estamos hablando de conjuntos, de que suceda A, sí. se ve afectada Sí. porque haya sucedido, coma, o no, coma, B. Entonces, este es el ejemplo que decías de si sumáramos una moneda más. O sea, sí, es como otro factor, por así decirlo. Muy bien, Martina, muy bien. Bien, ahora sí, es dependiente porque yo tengo que ver ahí sí el suceso B va a afectar al suceso A, en este caso, ¿sí? Si yo me voy al ejemplo de las cartas, digo, por ejemplo, si tengo 40 cartas, se extraen 2 cartas. Dice, se extraen 2 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Bien. No dice, saco una carta, se extrae una carta y la vuelvo a meter. Digo, se extraen 2 cartas, ¿sí? Entonces, la probabilidad de A, en este caso, va a ser 4 de 40. Ya saqué una carta, ¿sí? ¿Cuántos reyes van a quedar en el mazo si yo ya saqué una carta? Piensen. Si yo tengo 4 reyes dentro del mazo, ¿sí? Ya saqué una carta, ¿cuál es la probabilidad de sacar otro rey? Y para pensar, no sabemos si sacó un rey o no. No importa, por eso se llama probabilidad, ¿sí? Por eso, entonces. Entonces, yo tengo ya una carta menos dentro del mazo, por ende, va a haber un rey menos. Entonces, voy a tener 3 reyes nada más
ahora para la segunda probabilidad, ¿sí? Y ya no voy a tener 40 cartas. ¿Cuántas cartas voy a tener en el mazo si yo ya saqué una? 39. 39. Bien, ahí se vio afectada el primer suceso. Por eso este suceso se llama dependiente, ¿sí? Entonces el suceso es que del mazo de 40 cartas se extraen 2 cartas, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 reyes? Bueno, la probabilidad de A sí va a ser 4 de 40. La probabilidad de B va a ser 3 de 39. Ahí ya se vio afectada, ¿sí? Ok. Bien. Ahora vamos a ver la formulita. Y la fórmula es la probabilidad de A intersección B Probabilidad. es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A. ¿Sí? La probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A. En este caso sería cuando saco una carta. Claro, cuando traigo 2 cartas, ¿sí? Yo saco 2 cartas, ya saqué la primera. Bien. Entonces, la probabilidad de sacar 2 reyes va a ser igual para la probabilidad de A, 4 de 40, por 3 de 39. Sí. Recuerden que yo en el primer suceso ya saqué una carta, por eso para el siguiente suceso me queda 3 y disminuye en 1 también la baraja de cartas. Si tenía 40, queda 39. Hacen el producto, se simplifica si se puede simplificar o lo dividen directamente y van a obtener el resultado decimal multiplicado por 100, el porcentaje. En este caso, Ángel, no me quedó clara la fórmula. ¿Me podés mostrar? Porque sobre A. Sí, probabilidad de B sobre A. Porque, no, espérate, esta probabilidad ahí está. Sobre A dividido A. Quiere decir que me queda una fracción sobre otra fracción, otro número. Ahí voy a la explicación. Ojo, porque pareciera ser que es una fracción sobre otra fracción. No. ¿Por qué dice sobre A? Porque B está afectando a la probabilidad de A. ¿Sí? Es por eso nada más. No es porque te queda una fracción sobre otra fracción. O sea que es 3 sobre 39 nada más. Exacto, es 3 sobre 39 nada más. ¿Sí? ¿Qué resultado te dio? A mí me dio 0,007, ¿puede ser? ¿Cómo, Mari? Me dio 0,007. Sí. ¿Y sería 0 entonces? No. Si vos lo multiplicás por 100, ¿cuánto va a ser? 0,07. Me puedo multiplicar por 100. ¿Dónde está mi número? Espera. ¿Cuánto te dio? Pues a mí me está dando otro número. ¿Cuánto te... 0,007 por 100, 0,7. Da 0,007 por 100. Sí, por 100. Ya 0,7. Bien. Jorge, ¿quedó claro la probabilidad de B sobre A? Sí. Bien. No es una fracción sobre otra fracción, ¿sí? Ese sobre A está indicando que está afectando en realidad al primer suceso, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, si yo sacase 2 cartas,
2 cartas. La probabilidad de A me quedaría 4 sobre 40 por 2 sobre 38. En realidad tendría que extraer 4 cartas para que suceda eso, ¿sí? Porque en el ejemplo que yo les acabo de dar, se extraen 2 cartas, ¿sí? Ya sacaste una. En todo caso, extraer 3 cartas. Ahí sí. Si extraemos 3 cartas, sacaste la primera, quedan 3, sacaste la segunda, quedan 2, sacaste la tercera, sí, está bien. Me quedaría así, como te digo. Sí. ¿O no? Sí, quedaría así. Serían 2 sobre 38. Sí. Porque en primera sería la representación de cuántas cartas tengo para sacar sobre la cantidad de cartas. Yo lo veo así. Exactamente. Sí. Y el segundo es la cantidad de cartas que saco sobre la cantidad de cartas que tengo. Que me quedan. Exactamente. Sí. Recuerden, suceso, casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? La formulita. ¿Cómo es? ¿Me dijiste? Casos favorables sobre casos posibles. Esa es la famosa formulita de Laplace, ¿sí? Sí. La probabilidad de un suceso es casos favorables sobre casos posibles. Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. ¿Marty? Sí. Sí, dice. Sí. Bien. Esto con respecto a la probabilidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es mandarles unos ejercicios como trabajo práctico para que lo realicen. Lo pueden enviar por WhatsApp, como ustedes quieran, lo resuelven, le sacan foto y me lo envían, ¿sí? Eso para trabajo práctico y así ya les pongo una nota. Y ya para la clase que viene, ya vamos a ver toda la parte de estadística. Yo ya tengo todo el material, por fin lo recopilé, lo encontré, porque con esto de la mudanza no podía encontrar los apuntes que yo armé el año pasado. Ya lo encontré, entonces lo que yo voy a hacer es, lo voy a escanear con el teléfono, voy a armar un PDF y se los voy a enviar. Entonces ustedes ya tienen todo el material completo, ¿sí? Buenísimo. Okay. Entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar ahora a partir de ese momento? Una vez que ustedes ya lo tengan, lo van a leer, ¿sí? Y aparte el material está armado paso a paso, así como en hágalo usted mismo, así tal cual. Paso por paso las explicaciones de cada tema. Entonces, una vez que nos conectemos, ya directamente nos ponemos a hablar sobre el tema y de lo que leyeron. Y obviamente que yo les voy a dar ejercicio porque no hay ejercicio, tiene toda la parte teórica y algunos ejemplos nada más, ¿sí? Okay. Así que bueno. ¿Alguna duda? No. Por ahora no. Por ahora. Bueno, chicos. Entonces,